se resbala. Caemos en el error, si es así, en subestimar el poder y la verdad de la palabra de Dios. De hecho, si le roba la semilla, nunca van a hacer nada. No se van todos los que fueron oyentes. Se van los que fueron hacedores de la palabra. Ellos son los que no permiten que el malo les robe la semilla, les robe la palabra del reino. Póngale mucha importancia a la palabra de Dios. No podemos pasar por alto sus grandes verdades cuando específicamente señala uno que otro o más, por los nombres que sean, una clase de pecado. Dice la Biblia que los ávaros no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y cuando usted lee Apocalipsis, ¿quiénes son los primeros que son echados al lago de fuego? Dice, y los cobardes fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Queridos hermanos, vivimos tiempos finales. Yo sé a qué pecado nosotros no queremos resolverlo. Puedo señalar muchos y usted sabe cuál sea el suyo, o pueda ser, que la palabra dice que no es lícito. La palabra dice que es ofensa a Dios. Bajo ese estado de hablar la palabra sobre tal o cual pecado, que se puede liberarse, porque abogados tenemos para con el Padre, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pasamos por alto esos dos beneficios. Subestimamos la palabra sembrada en el corazón sobre estas dos verdades y sobre muchas verdades que han llegado al corazón. Es que no reciben la palabra de Dios con devoción. La oyen como algo común y corriente, sin la interesa de que es determinante porque ella opera en mi vida o en su vida. David creo que es el que dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. David no permitió que el maligno, Satanás, le robara la semilla. Si un día se la robó, él cayó en adulterio. Él robó. Él mató. Y sin duda antes del adulterio, también puede señalarse que cayó en fornicación. ¿Qué pasó con la palabra en David? Que era conforme al corazón de Dios. Una mañana y una tarde, él dejó que le robara la semilla, porque llegó el año que tenía que ir a la guerra, según la palabra. Y él no fue hacedor a esa palabra en ese momento. La había cumplido muchas veces, pero tan solo una vez se volvió trágico para él. Por lo tanto, en relación al mensaje, la palabra de Dios, inspirada, que corrige, que instruye, que enseña, alabado su nombre, que guía, que endereza, es la única que hace
la obra. Si tú cedes a esa palabra, no es mi palabra, es la palabra del reino. Tú decides si se la siguen robando. Nunca tuvo efecto porque nunca permitieron que penetrara con la seriedad del caso, porque ese es calificativo que si Cristo viene ahorita, unos se van y otros se quedan, diría yo pues. Mi deseo es que no nos vayamos con todo el alma, pero no es mi deseo el que se cumple. No es el deseo de nadie que se cumple. Es la palabra de Dios. Debemos de creer que esta palabra, la cual he leído en Lucas 17:34, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, ciertamente, dijo Cristo, no pasará. En otras palabras, se cumplirá. Pero no permitamos que se cumpla en el lado negativo del que se queda, sino del lado positivo del que califica para irse con el Señor. La seriedad debe ser más profunda en tu vida y en mi vida, porque estamos tan cerca del acontecimiento más grande como nunca en la historia, gloria a su nombre. Como no la dejan penetrar y asumir la actitud en base a esa verdad para corregir y enderezar, es arrebatada rápidamente y desaparece y continuamos igual y aún peor. Por tantas oportunidades que Dios nos dio y nos habló. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Es que, queridos hermanos, la palabra del reino es la que me hace apto para alcanzar el reino de los cielos. No nos convirtamos solo en oyentes, sino en oyentes y practicantes de esa palabra. Por eso uno se quedará. Por eso uno no será tomado. En el pueblo de Israel pasó lo que estoy hablando esta mañana. Dice el profeta, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha hecho duro, engrosado, endurecido a tal grado que no penetraba la palabra, porque fueron al exilio a Babilonia, por lo mismo. Pero no voy a desviarme del mensaje de esta mañana, porque oyen con oídos pesadamente, dice el profeta. Es que tengo aquí anotados los pasajes bíblicos del día trágico. No voy a hablar del día de la victoria, porque ¿para qué? Es un hecho la victoria. Tengo que concentrarme en el día más trágico para muchos. Habrán templos por donde quieran. Posiblemente habrán hasta predicadores todavía, porque no se fueron. Pero de nada servirá reunirse. Es ahora que hay que reunirse. Es ahora que hay un programa oficial de una congregación, como se llame, que tienen programado sus actividades para que la grey o las ovejas se congreguen. No sé si oyeron el último
mensaje que le mandé de un video. Pero bien, queridos hermanos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Endurecer el corazón del oyente es una deshonestidad espiritual y moral. Y lo confirmamos muchas veces de acuerdo a nuestra práctica, o sea, nuestra desobediencia. Estoy hablándole de los mensajes tan interesantes que cualquier momento se puede cumplir, pero que tenemos que estar preparados. Véanlo como lo único que se puede llevar. No se llevará nada de lo que pueda tener, ni siquiera la ropa que yo tenga acá, tampoco, porque este viejo hombre va a ser renovado. Porque nada, oiga, de lo que tenemos o hagamos sirve para entrar al reino de los cielos. Hablando de lo humanamente y de lo material y de lo que nos absorbe para descuidar la vida espiritual. Eso es verdad y es muy serio. Cuidado con ese corazón duro. Al diablo le agrada tener acceso a robarle la semilla. No se le va a plantear con cachos, con cola o como un monstruo. No, 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 no. Él se va a mostrar de la manera más sigilosa y astuta a robarle, a quitarle. Él es el que se la quitó. Él es el que me la puede quitar o me la quita. Pero cuando tenemos algo valioso, nosotros no queremos que nadie nos lo quite. Por lo tanto, hay que estar alerta y vigilante, que esa palabra no sea por gusto y tenga resultados en su vida. Esta palabra es la que nos hace cambiar de forma de vivir. Esta palabra es la que nos prepara para ser tomados. Pero hoy se carece de llevar palabra así tan seria, directa y realista de los hechos que Cristo predijo. En segundo lugar, el capítulo de Mateo 13, 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, ponga atención, este es el que oye. Note que está hablando de todos que siempre oyeron. No hay excusa. Siempre la oyeron. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento se emociona, la recibe, dice amén, gloria a Dios. ¿Amén? Que está bien que lo haga. La recibe con mucho gozo, pero hay un problema. Eso es emocional. Eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué pasa con una planta que no tiene raíz? No se profundiza. Está por encima. El sol candente le pega a la raíz y seca la planta de raíz. Pongámosle atención a esto. A la necesidad de la profundidad. Estos son los que no tienen raíz en sí. ¿Qué raíz? Raíz de la palabra que fue sembrada. Quiere decir que hay vida superficial. No hay una vida profunda, sino que es de corta duración. Porque hay tanto caído, apartado,
y por caer y por apartarse. Porque estos tiempos son difíciles. Corta duración. Una etapa fue fiel. Una etapa recibió. Pero como nunca profundizó la palabra en su vida, a la manera de que estaba profundizada en David, cuando cité aquel pasaje que usted escuchó. En mi corazón he guardado. No es acá en la mente. Aquí en la mente maneja su profesión y todo lo que pudo estudiar en los colegios, escuelas, universidades. Eso está acá. Pero eso no le salva. La palabra sembrada en el corazón. Note que es el mismo sembrador. Note que es la misma semilla. Pero no es el mismo terreno. Podríamos decir, seamos todo terreno para Dios. Donde no nos la roban, donde nos profundizamos en la vida, que significa practicarla, saborearla, gustarla, tener una vida tan correcta y una estrecha relación con Dios. Vivir la palabra te mantiene y me mantiene en armonía con Dios. Que me la roben, pierdo la armonía con Dios. Si es superficial como el terreno que estoy mencionando, ¿qué? Es tragedia. Es que la palabra, dice la Biblia, es útil para, no es inútil. Inútiles son los que son junto al camino, inútiles son los que fueron sembrados en pedregales y no quisieron profundizarse. La comodidad de la religiosidad evangélica, lo tradicional que entretiene, aquello que aparentemente está bien, pero que realmente todo lo que se ve que hacen es ajeno a la perfecta voluntad de Dios y a los escritos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, otro calificativo del que se va a quedar es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y caen. Cuando no está profundizada, viene la prueba. Aquí habla que al venir la aflicción por la palabra, por cumplir la palabra, al venir la persecución por cumplir la palabra, luego tropiezan. Tengo unos familiares en un lugar en Estados Unidos y yo he estado trabajándolos desde acá. Y me cuenta uno de ellos, él tenía un buen trabajo y asistía a su trabajo, cumplía con todo lo necesario, pero él siempre cargaba su Biblia y en los momentos que podía, ahí leía la Biblia. Y su jefe se dio cuenta y lo llamó y le dijo, o el trabajo o la Biblia. Si quieres continuar trabajando, deja ese libro. No sigas leyendo la palabra. Y él dijo, me quedo con la palabra. Sigo leyendo la palabra. Y perdió su trabajo. ¿Sí? O sea, por guardar la palabra viene aflicción. No todos lo quieren, no todos lo miran bien a uno. Hay persecución, no quieren poder ayudarlo ni considerarlo, sino antes bien perjudicarlo
pero es por guardar la palabra. Qué triste sufrir por todo eso sin guardar la palabra. Pero bienaventurados los que sufren por eso, por guardar la palabra. Vienen días que a usted le van a decir, tu trabajo o renuncia a tu fe. ¿Sí? Vendrán tiempos en que dirán, renuncia a tu fe o te quedas sin tus propiedades. Porque va a haber persecución. Hay persecución en muchos países. Veía en un país donde amarraron a todos los creyentes de la línea férrea vivos porque no renunciaron a la fe ni aceptaron el Islam, para que cuando pasara el tren, y pasó el tren, pero se fueron con Cristo. La iglesia perseguida, si llegara a nuestra época, a nuestros lugares, se avergonzarían. Porque teniendo tanta libertad y oportunidad, no las aprovechamos. Pero ellos, escondidos, estudian la palabra. Ay de ellos si los logran agarrar, sacrifican, los matan. Llegaban a un templo, estaban haciendo un culto bendecido y llegaron a tirar bombas al templo, a quemar el templo, porque guardaban la palabra. Por eso Cristo nos enseñó y nos enseña, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, volviendo a lo que ya leí, los momentos de entusiasmo al recibir la palabra, que pronto se agota, es un corazón indómito, no puede llevar fruto, porque es grande sus raíces sin profundizarse, y por lo tanto es nulo su deseo por las cosas celestiales, y por esa demasiada dureza no tienen raíz. Ya nadie goza un culto, ya nadie corre para no perderse una reunión, ya nadie agota todos los recursos por estar alabando y glorificando a Dios congregados. Terrenos que la palabra ha sido sembrado en pedregales.